Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Televisando Podcast, un espacio donde desarrollamos temas referidos al diseño. El día de hoy nos encontramos en nuestra alma mater, Toulouse-Lautrec, y queremos compartirles a ustedes nuestra experiencia como estudiantes de interiorismo. De hecho, si estás pensando en estudiar la carrera o de repente ya lo estás haciendo, ¿no? O simplemente quieres conocer un poco más de este mundo, quédate con nosotros porque seguro te vas a sentir muy identificado, ¿no? Y para poder comenzar todo este episodio me gustaría preguntarle, chicas, ¿por qué eligieron estudiar esta carrera? Bueno, por mi parte, fue más que todo, y creo que lo dije en un episodio, a mí me gustaba ver bastante todo esto relacionado al tema de la remodelación y demás que hacían justamente estos programas de televisión en Estados Unidos. Entonces, me enganchaba bastante. Entonces, de lo que de repente fue un gusto solamente, comencé como a aterrizarlo para que sea como parte de mi vida, ¿no? Claro. Y parte ya, digamos, de mi carrera profesional. Entonces, al ver que era bastante digamos, el gusto por estos programas, sí, digamos que me ayudó bastante a poder orientarme a lo que realmente quería. Y bueno, algo como de repente, no sé si quizás se conecte con esto, pero recuerdo que mi mamá me decía que cuando era pequeña siempre le decía como para ir al baño. Pero en realidad yo cuando llegaba al baño yo me quedaba embelesada por cómo era el diseño. Entonces de repente ahí es como mi gusto por esta carrera empezó a conectar y es ahí en donde acabé el colegio y estuve segura de lo que quería, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a investigar, empecé como a tener bastantes opciones y una de ellas fue Toulouse, ¿no? Mi papá recuerdo que me ayudó a ver el tema de los, ¿cómo se llaman esto? Digamos, perdón, las mallas curriculares. Ahí están, las mallas curriculares. Entonces, pero claro, al ver que Toulouse tenía como un poco más de tiempo en esta carrera, entonces no lo pensamos. Te más confianza. Exacto, justo hubo esa confianza y al momento que vine acá a Toulouse digamos, a conocer un poco, no sé por qué, pero me sentía como en casa. O sea, sentía como que esa conexión un poco con el tema del arte tu lugar que tengo, y entonces dije, siento que ese es mi lugar. Y así fue. Wow. A mí también me pasó lo mismo. Desde chiquitita era lo caso porque en los programas de Home and Health, TLC, eras todo, te mostraba un espacio súper mal distribuido o ya lo querían cambiar. Inclusive algunas veces eran como parte de una ayuda social, ¿no? Claro. Y me encantaba ver cómo hasta de repente con un presupuesto bajo hacían grandes cambios. Yo también coleccionaba revistas de decoración que te daban, por ejemplo, en el comercio, te regalaban una revista de decoración y coleccionaba y veía y le ponía círculos como quería que sea mi dormitorio. En ese entonces empezaba de chiquita, así quiero que sea mi dormitorio. Y luego mi papá empezó en ese rubro y yo empecé como su ayudante. Entonces empecé a tener mucho contacto con el tema del interiorismo, me encantaba. Por eso es que no dudé, o sea, fue bien raro porque siempre escuchamos de que cuando sales algunos compañeros no saben todavía por dónde va, o inclusive la misma carrera se cambia. Claro, ¿no? y creo que eso es lo normal. Es normal. Exacto, y creo que en el tema de tus gustos es donde tú de repente puedes como ver que quizás no es un hobby, sino algo con lo que tú puedes como aterrizar. Y yo dije, no, de todas maneras quiero estudiar eso. Y tenía ya mis previas con mi papá, inclusive cuando ingresé ya sabía el tipo de tornillos, o sea, fue muy, muy loca. O sea, era como que, como tú dices, ya está destinado hacia ti y seguir. Yo quisiera contar al final. Yo empecé. Mi historia, bueno, ahora que las chicas están hablando un poco de esas cosas que identifican en sus infancias, ¿no? Que de repente pudo haber influenciado en la decisión que tomaron al final, porque si bien me acuerdo que antes los test vocacionales eran como casi obligatorios en el colegio, sí, pero te lo daban en quinto secundaria cuando no sabías, si es que no habías tenido ese privilegio de experimentar con distintas cosas como, no sé, cerámica, artes, etcétera, etcétera. Simplemente era como que ya, ¿y ahora qué hago con mi vida? Era como, Pero en mi infancia sí estuvo bien presente, gracias a mis padres, el poder haber interactuado con la pintura, con el dibujo. Entonces tenía mucho de esta técnica ya aprendida, ¿no? De querer inmiscuirme más en el
en el lado creativo. Entonces recuerdo claramente que en mi colegio, que es un colegio estatal, en San Borja, iban las universidades, bueno, las distintas universidades, ¿no? Entre ellas UTC, Toulouse, que era un instituto hasta ahora, ¿no? En ese momento. UCIL, o sea, todas, ¿no? Y todas mostraban como propuestas distintas, a diferencia de Toulouse, porque recuerdo que Toulouse era así como un pompón de color y todas eran folletos grises, ¿no? Y también, o sea, la persona que iba, ¿no? A darte la inducción era como, qué distinto esto, porque no es lo que suelo ver o lo que pienso en lo que voy a terminar, ¿no? Claro. Entonces, eso realmente fue lo que remeció mi cabeza y dijo, yo necesito estar en algo creativo. Entonces, en ese momento de mi vida, si bien mis padres no tenían la posibilidad de pagarme el instituto, yo tenía que postular, entrar a la pre y esto para poder postular a una universidad estatal, nacional. Sí. Pero dije, ya, es arquitectura. Es arquitectura. Al menos ya, no puedo ahorita Toulouse, pero es arquitectura, que también está relacionada al arte. Entonces me metí en los talleres de arquitectura, estaba con el dibujo. No, yo me disparé así, pero en el lado de los números y esas cosas, dije no. O sea, este es mi. Acá ya. No puedo, acá no es. Pero lo intenté igual, no ingresé. Perdón. Y luego le dije a mi mamá, ya entonces voy a estudiar publicidad en la San Marcos, no importa. Y dijo, no, te vamos a inscribir en Toulouse, no importa, nos desvivimos, pero te inscribimos en Toulouse y yo así como, ay, qué bueno. Creo que es el mejor regalo que lo nos dan, dando. ¿no? Sí, no, En verdad. totalmente. Es que es un privilegio. Sí, es un privilegio. de Siempre, verdad. eso es algo que tengo súper claro. Yo también. Y también veía esos programas, o sea, sí en YouTube porque no tenía cable, los veía, era adicta a ver Home and Health y las remodelaciones, o también lo que dices de las revistas, siempre estaba comprando así en Amazonas, así como las ediciones pasadas de casa, cosas relacionadas al diseño, ni siquiera como solamente arquitectura, cosas relacionadas con mucho color, siempre llamó mi atención. Entonces ya ahí, bueno, empecé, o sea, vine acá y ya fue otra la historia, como cuenta ahí también, ¿no? Cachimba. Es curioso porque escuchándolos ahora me doy cuenta de algunas cosas que hemos vivido parecido, igual. Por ejemplo, de lo que comentabas de las universidades que iban. En nuestro caso, bueno, yo estudié también nacional, justo ella también estudió en un cole. No es que nos conociéramos estudiando, nada que ver. Pero es curioso, nada que ver. Es que nos hemos conocido recién. Acá. ¿Tú estudiaste? Sí, yo también. De repente un día, ¿no? Ni te toqué. La tienda compró tu pan. Sí, Pero pero nunca fueron las universidades, ¿no? Y en mi caso recuerdo, bueno, como hombre, yo nunca me he interesado muchas cosas por el diseño, ¿no? O sea, siempre he sido muy como, no sé, todas las cosas bruscas por haber, ¿no? Y inclusive en la época que yo estaba en secundaria, para mí era fútbol, deportes, videojuegos y otra cosa. Cuando pasó la ética vocacional, me pasó, por ejemplo, que me dijeron, ya, ingeniería civil. Ok, yo era muy bueno en números. Entonces dije, ok, yo voy con eso. Terminé el colegio, yo tampoco tenía la opción de poder aspirar a una universidad porque no tenía dinero tampoco. Entonces era, ok, vamos a meterte a la CPU Uni y te metes allá a la Uni para estudiar ingeniería civil. Estuve 2 meses ahí y no era lo que me gustaba. Y aparte me di cuenta que la gente que venía ahí ya era gente que estaba súper preparada. O sea, era gente que ya estaba súper mentalizada de que tenía que ingresar a ese lugar. De la lucha. Exacto. Y era como, güey, o sea, yo acabo de venir acá del Colegio Nacional, que es súper básico, y ustedes ya están acá, y ustedes ya... O sea, yo me quedaba pensando, justamente, para poder ingresar, realmente, o sea, si quisiera ingresar, tendría que estar tipo 1 año, 2 años estudiando full, para recién meterme, y luego cuando termine, y si pasa algo... Y que valga. Exacto, ¿no? Entonces fue como me replanteé todo eso y dije, bueno... Un día que estaba viniendo a mi casa, escuché por la radio, ¿no? Toulouse Lautrec, ¿no? O sea, carrera creativa, por la radio. Explosión creativa. Yeah. Y dije, ¿qué radio? ¿Qué será? Entonces busqué, ¿no? Y yo vivía cerca, yo vivía acá en San Luis. Y dije, está acá cerquita, está en primavera. Güey, ¿qué tal? Explosión creativa, de arquitectura de interiores, ¿no? Para esto tampoco sabía que era de carrera, había escuchado que era arquitectura, no, más o menos necesito referencia en ingeniería civil que van de la mano porque se trata de una construcción, pero no tenía ni idea, porque en mi familia tampoco nadie, o sea, en mi familia nada de profesionales con respecto a esa área. Entonces, cuando vine acá, me metí al taller, vi un poco lo que se hacía, me gustó y dije, ok, si se puede, acá hablé con mis padres,
hubo por ahí un tema de no, pero es que ya te ibas a meter a algo que no íbamos a pagar, ya, esfuerzo por medio, va. Igual así como Angie, yo también sentí un privilegio poder estudiar porque no sabía si iba a poder pagarlo, ¿no? O sea, poder pelear el palo. Entonces, cuando empecé, para mí todo era nuevo. O sea, para mí, y hasta ahora para mí sigue siendo muchas cosas nuevas. Entonces, yo soy como una esponja porque absorbía porque me interesaba, ¿no? Y desde ahí ya que me interesa un poco en la carrera, pero esos programas, por ejemplo, de Juan Ángel, yo los he visto así como chill, o sea, súper tranquilos, ¿no? O sea, como, mira qué interesante. Pero no era como, oye, yo quiero hacer eso, pues, ¿no? Claro, pero aunque no creas, en tu subconsciente ya Queda. Sí, en el subconsciente quedaba, ¿no? La Pero vida te sí. estaba mostrando, realmente estoy esforzando. realmente tendrá un gemelo, así que... Sí, no. Y cuando, no sé si también que te viniste de colegio estatal, cuando te hacen una prueba para ver cuánto tu categoría que vas a pagar. No, en ese momento no. Recién cuando ya, bueno, pasé el examen acá. Claro, por ejemplo, el proceso de ingreso, ¿no? Ya, proceso de ingreso. Claro. Por ejemplo, ¿tú tomaste el examen? Yo El sí. dibujo, pues, ¿no? Pero, o sea, el Que examen. entras a un aula y te hacen hacer algo creativo escuchando la música. No, ese no fui yo. Por ejemplo, yo fui a un examen. O sea, No, había examen varios no. procesos de ingreso, Exacto. dependiendo a cómo venías del colegio, ¿no? Porque creo que hay Exacto. colegios que tienen convenios también. ¿Sí? Claro. Estamos hablando, cuando yo estoy hablando del 2015, ¿ah? Sí, yo 14. 2014 2. 2016. Yo 2014 2. Estamos por la ahí. gente... O sea, No. o sea, el tema es que habían diferentes procesos de ingreso. Sí. Como por Sí. ejemplo, en este caso ellos dieron un examen. En Sí. mi caso yo di una entrevista porque en ese entonces me dijeron, si tú tenías un promedio de 20 en arte, Ujú. tú puedes pasar entrevista y ya está, ¿no? Entonces, en mi caso fue ese, a diferencia de ellos. Pero Entonces, eso es mentira, porque yo también tenía 20 en Yo arte, también, yo también quisiera tenía dar el 20 en arte. examen. No, a mí Yo me tenía hicieron. 21 Yo tenía. vine para un examen que era de arte. O sea, que nos No, ponían el mío- una mesa al frente de todas las personas, los alumnos, y con miles de implementos creativos, colores, crayola. Esa era mi parte pastilinas, final del todo. examen. Mi No. examen sí era de RB, RM y algunas preguntas más extra. Y al te final ponían una creativo. música en esto y ponías. Yo me acuerdo que mi examen fue algo como el de Angie, pero no recuerdo haber hecho un dibujo. O sea, fácil sí, pero algo muy Sí, sí, básico, no que me hubieran puesto todos los implementos. No, sí, bueno, son igual todos. creo que el proceso va a ser diferente, igual, infórmense. Pero sí, Porque cada año no, las ahorita cosas ya es cambian, diferente. Ahorita todo es digital ya. Hicimos Sí, 40 Cuando años. quieras ingresar, ya paga. Pero igual cuando vine antes. Oye, fuera de broma así, pues ahora te Así, matriculas así nomás. Sí, sí. Ah. Igual, Fácil. infórmense, porque Sí. como decimos, los Infórmate. años todo pasan cambia. y todo cambia, ¿no? Sí, pero esa magia para mí fue única, Sí. porque recuerdo que pasé ese examen, que tenía que pasar, ¿no? Obviamente, era súper Sí, fácil. no era como, oye, lo Sí, fácil. eso fue chancaya de ese examen. Y luego me invitaron a lo que era la explosión creativa. Lo mío fue después, no fue antes del examen. También fue antes, por ejemplo. Ah, ya no, lo mío fue después, que era como ya que ingresé y esto, ¿no? Y ahí sí había esto que tú dijiste, Claro, en la tu caso- mesa, que la No. En tu caso creo que hicieron como en el verano, capaz, ¿no? Te hicieron como un Pero par de es raro, ¿no? talleres. Porque yo empecé... Tú has bueno, empezado claro, 2015, pues. 2 ¿2015 2? Ajá, o un sea, año en después. agosto. Ah, bueno, en agosto. Claro, eso fue como inicio de año. claro. Luego yo empecé. Por ejemplo, Pero- algo que me gustó, perdón que te interrumpa, de la explosión creativa, que bueno, me parece que hasta el momento, No, yo no lo sé. bueno, ya, Bueno, lo creo que hacían, no lo No, sé. sí lo hacen. Sí, sí lo hacen, yo vi lo sí, sí. Ay, Este, Pero ya con cosas más digitales, con IA. lo que, lo que me Profecía, ¿no? Lo que me, bueno, lo que me gustó en ese entonces era que tú podías como experimentar Ajá. el estar en la Claro. carrera, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, Eso. algo inusual. Algo inusual, ¿no? Claro. Era, bueno, en ese entonces sí Era la ponían maqueta. como las, claro, exacto, sí ponían como que las carreras generales, ¿no? Porque yo sí entré a la carrera de diseño interiores, no en la de arquitectura e interiores. Pero en ese entonces solamente, claro, había relacionado a diseño interiores, arquitectura e interiores, te hacían pasar a un aula y te ponían los materiales y empezabas como a experimentar, a realizar una maqueta, ¿no? Un concepto. Cosa que en mi vida había Sí, hecho. yo tampoco. Pero creo que eso me ayudó a definir mucho más que era realmente lo que yo quería hacer. Sí. Ujú. Sí, yo también cuando pasé esa expresión creativa me quedé pensando mucho porque, o sea, yo armaba cosas de chibolo, o sea, mis familiares, tengo dos familiares que son técnicos electricistas y se dedicaban a reparar cosas. Y yo reparaba con ellos.
Entonces, cuando empecé a construir maqueta, decía, ok, esta pieza va acá, con eso, o sea, tenía una idea, ¿no? Pero nunca pensando en algo que tenía que tener un concepto. Esa fue la primera vez que vi de la cara un concepto. Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando ya están adentro, ¿no? Esas expectativas versus realidad, ¿no? ¿Cómo lo sintieron en los primeros ciclos? Tenía una expectativa. ¿Tú? Yo la verdad que entré así. Yo estaba así, emocionadísima. como, Yo también estaba No tenía emocionadísima. realmente, no pensaba en el futuro. yo no tenía. Yo tampoco, o Exacto, era sea. como que estás viviendo, Sí. viviendo todo el momento Sí, de que yo- ingresabas, comprar tus cositas, todo. Lo que sí fue que pasó en mi caso fue que cuando ya me dijeron que yo podía estudiar la carrera, yo le dije a mi mamá, ¿no? Así como, voy a terminar esto y cuando termine voy a hacer grandes cosas. O sea, eso sí se lo dije. Pero fue lo único que le dije ¿Y y... hasta cuándo? ¿Cómo que? Oh, ¿qué? mentira. Ahorita se ha cortado mi lista. No, pero o sea, sí he logrado las cosas que quería lograr. Pero no, yo sé. Pero el punto es que, o sea, después cuando ya estaba dentro, para mí todo era nuevo, como te decía, nuevo, entonces no tenía una expectativa de cómo tenía que ser, Obvio. porque nadie me lo había contado. Éramos chibolos. Exacto. Por ejemplo, mi transición fue como que un poco rara. Me dieron la opción de que yo podía adelantar cursos en verano. Entonces adelanté, me acuerdo, dibujo 1, que me parece que era como empezar a dibujar esta composición de, no sé, De un artístico. claro, exacto, y comunicación, que era como un General. curso básico general. Entonces, claro, yo había salido recién del colegio, o sea, imagínense esa transición. Entonces, digamos, al haber yo tenido estos 2 cursos, y creo que uno más, me acuerdo, que era donde tú tenías que crear cosas y empezar como que a conceptualizar, ¿no? Entonces, eran como que cursos que en ese entonces eran básicos, pero como para mí sentía como que ya definía un poco de lo que iba a venir luego. Entonces, claramente, dibujo, comunicación, era algo como que ya me estaba familiarizando con lo que ya me habían enseñado en el colegio. Pero cuando llegó ya el primer ciclo, ahí fue cuando realmente sentí que me chocó. Cuando empecé, por ejemplo, taller, ¿no? Cuando empecé como a experimentar, a poder empezar a crear este tipo de maquetas. Que creo que no se los he contado, pero creo que en el ciclo 2, ahí es como que ya empecé como a pensar si realmente era esto lo que quería, ¿no? Pero era por la complejidad, ¿no? Pero ¿qué carrera no es compleja al momento de que tú empiezas a Lo que estudiar? pasa es que yo creo que en ese momento ahora lo vemos diferente, ¿no? Una perspectiva y somos más adultos, pero cuando somos más chibolos, lo que quieres es ser perfecto en todo. Entonces no te das cuenta de que obviamente en la vida vas a ser perfecto de repente, no tanto haciendo maquetas, sino planos, o viceversa, o también los dos. Entonces algo que sí un profe me dijo, Cabero, fue que no siempre vas a ser perfecta en ambos. Tienes que, o sea, hacerlo bien igual porque es parte de la carrera, pero no como que tú misma latigarte y decir, como no me sale la maqueta, desisto de la carrera porque no me hace ser perfecta en eso. No, entonces yo también me ponía en ese mismo lugar de que yo decía, pucha, yo de maquetas era súper mal. En plano sí, me gustaba hacer los planos técnicos, le metía súper, pero en maqueta lo que tenía aquí me frustraba el no poder representarlo como realmente quería que me salga acá. El tema de aquí, nunca he sido, por ejemplo en el colegio teníamos taller de arte, ¿no? Entonces separaban hombres y mujeres. El taller de hombres hacían polos, zapatillas, eso, y las mujeres les hacían bordar, les hacían coser, tejer. Sí, A mí no. nos separaban así, hombres y ¿Quién fue tu mujeres. profe de arte? Ay, no me acuerdo. Reyes. Ay, no me acuerdo, ni me pregunto. Yo cosido, tejido. Ya, o sea, nos separaban. Entonces, los hombrecitos estaban haciendo todas las cosas creativas, o sea, pintar en polos, en casacas, en eso. En ese Y las escuela de mujeres, primaria. sí, no sé, y las mujeres hacían chalinas, coser, el bordado. Yo le pedí a la profesora porque no me gustaban hacer esas cosas, nunca manualidades ha sido mi fuerte, y yo prefería pintar, estampar. Entonces, cuando vine aquí tenía que hacer de nuevo las cosas manuales, era como que me frustraba mucho en las maquetas. O sea, para mí las maquetas eran mi talón de Aquiles. Era como que... Y sí, no pensaba en retirarme, pero sí era como que voy a ser mala. O sea, voy a ser mala porque no me sale la maqueta. Eso era lo que me chocó al comienzo. Bastante, sí. La maqueta. O sea, Ayer. yo como Joana, casi en tercer ciclo me pasó algo así, como de retrospectiva si estoy en la carrera correcta. Pero era más por un tema de género.
porque en la carrera, o sea, casi todos mujeres. No, yo junto a otras personas más eran los únicos hombres, ¿no? Entonces, realmente me ponía a pensar si era algo en lo que debía estar. Por ese motivo nada más. Inclusive creo que llegué a un punto en tener que llamar a alguien y decirle si estaba haciendo las cosas bien o si tenía que irme a otro lado, ¿no? Solo un tema generacional, ¿no? Entonces, eso fue el único como bajón que tuve, pero después ya simplemente lo superé y así avanzando. Es que se amarran que la carrera solamente es para mujeres, ¿no? Sí. Eso es que piensan de que en verdad no, la carrera es para todos. Que depende, pues, ¿no? De cómo lo enfocas, pero yo sí, o sea, hasta ahora, ¿no? Me pongo a pensar de los hombres que yo conozco en la carrera, claro, de mi promoción, ¿no? Yo sé que algunos ya están haciendo cosas un poco distintas, ¿no? No enfoques como el que, por ejemplo, podemos llevar nosotros, ¿no? Pero eso también va por el tema de gustos, intereses, ¿no? En qué cosas te puede ir mejor o peor, o inclusive en temas familiares, porque a veces la familia también influye, ¿no? Negocios familiares que tienes que estar viendo. Bueno, pero eso son cosas Claro, aparte, que ¿no? Sí, que pero van cambiando. los estigmas están, bueno, Sí. y eso influye en un chivolo que no va a influenciar. Pues, Imagínate. Claro. obviamente, ni siquiera tienes claro tu vida y vienen opiniones 19 externas. años, ¿no? Somos seres sociales, Claro. todas las opiniones externas influyen en nosotros, así tú digas, no, me resbala, igual va a influir en ti, igual, de alguna otra manera. Entonces yo también, digamos, pasé de la pre, porque yo ya no salía del colegio, o sea, yo estuve un buen tiempo en la pre, entonces ya tenía horarios desordenados, tenía una vida bien cargada en realidad, como de manejo de horarios y estas cosas, ¿no? Entonces pasar aquí fue un alivio para mí, porque dije, pucha, porque sentía que era más ordenado al menos esos primeros ciclos, porque me entregaban el horario, no era que yo lo armaba, ¿no? Otro dato curioso es que si que tú tenías buenas calificaciones, tú podías armar tu horario, ¿no? A medida que ibas avanzando en los ciclos, pero el primer ciclo sí tenía. El primer Te ciclo dieron llegaba. tu horario tal Tenías cual. que llegar a las 7 de la mañana Sí. aquí para llegar a tu curso de 7 de la tutoría, mañana. ¿no? Y después de 4 horas. Me acabo de acordar de eso, de los lunes teníamos diseño, justo dibujo artístico, de tutoría, vaya. me acuerdo. ¿Por qué quisiera aprender tutoría a las 7 de la mañana? Sí, exacto, era una hora de eso. Y ahí pasábamos a dibujo artístico y ahí teníamos como 4 horas de hueco porque venía otro curso. Pero no me voy a quejar de nada, porque recuerdo claramente a mi primer profesor que se llamó Gustavo M., que fue un gran profesor. De hecho, hizo que las clases a las 7 de la mañana fueran las mejores. Sí. Creo que eso también es súper importante, como Sí. los docentes que te ayudan a Sí. transicionar en esas primeras etapas, porque, a ver, en primer ciclo yo también le metí todo al maqueteo, mi maqueta salió premiada, pero antes de eso la pasé malísimo, porque me destruyeron la maqueta el día de la preentrega, tuve que rehacerla, y después gané. Entonces como, la vida empezó con lecciones muy fuertes a etapas muy tempranas. Para eso. Y luego dije, no sé si para esto, pero al menos en esa etapa estudiantil fue importante porque ya en segundo, en tercer ciclo, no me valían tanto esas cosas. O sea, era como que, bueno, a veces la crudeza tiene que ser parte de los procesos para que tú seas también, te armas de coraza, tu coraza se endurezca, y porque así va a ser con el trato con los clientes. En la vida real. En la vida real es mucho peor. Pero- O sea, qué mejor que... Y no estoy justificando las técnicas o los procedimientos que puedan tener algunos profesores. Cada quien ve cómo tiene su metodología. Y eso no tiene nada que ver con el trato. No, O sea, claro. hay una línea de respeto. Obviamente, ¿no? Ya eso es para otro capítulo. Pero creo que esas, al menos experiencias, Ajá. sí, de todas maneras sumaron al menos a mi vida, tanto personal como estudiantil y profesional. Ahora. Sí, ese primer ciclo para mí fue brutal también, ¿no? O sea, con todo, ¿no? O sea, Me empecé a ser adulta yo. yo sentí, por ejemplo, yo era de las personas que nunca salía, pues, o sea, yo estaba en casa y en el casa me quedaba en casa y si salía era jugar pichanga por la caseta, pues, pero no era tono ni nada de eso. Entonces, cuando vengo a Toulouse y tengo estos horarios súper ya fijos en las mañanas y en la tarde hacer full trabajo, full tareas, maquetas, planos, o sea, las cosas que tenías que hacer. Y sí recuerdo haber acabado bien agotado, bien agotado, Sí. o sea, fue la primera vez que tomé café, o sea, justo para amanecer, porque yo no tomaba café. Yo ¿no? nunca Y tomo yo café. nunca había tomado No, café. ahí les cuento Y algo. fue la primera vez que tomé y de ahí empecé mi amor por el café, inclusive. Entonces, pero sí acabé bien agotado, tanto que después ya esos 2 meses de vacaciones, entre comillas, porque como yo empecé en agosto y terminé en diciembre, y ahí ese diciembre, enero, febrero, me la pasé en casa, sí, pero
literal, porque ya no podía, o sea, ya estaba... Yo dormí una semana, me acuerdo, después de las entregas de Sí, taller, eso dormí sí una era- semana, era como que mi semana que nadie me moleste. No, yo Caminaba 2 muy días. mal. 2 días y luego ya estaba en todas. Y ahí también descubrí el estrés, por ejemplo. ¿No? Jamás me había estresado tanto, o sea, jamás, ¿no? O sea, con todas las cosas que yo hacía de chulo, nunca había, ni siquiera sabía qué era el estrés. O sea, era como, empecé a estudiar una carrera y dije, ok, este es el estrés. O sea, saber que ya está corriendo la hora, te está faltando esto, no tienes esto, te pones a llorar, te pones a pelearte con Diosito, ¿no? Estás ahí, ¿por qué? Dicen. Pero sí, ¿no? Y más cuando vas aumentando en los ciclos, claro, y te tocan trabajos grupales, por ejemplo, ¿no? Y si no conoces a tu grupo, ¿no? Es como, ¿y ahora? Me Tu toca grupo más. Fernando, peor todavía. O sea, si tenías grupo conmigo, sabías que tenías un 20 asegurado, pero sí. Ah, ya. Pero no, o sea, era... Felizmente no estoy. Era, profe, ¿puede ser de uno? Sí. ¿Y cómo les, o sea, cuando Ya ya saben. ingresaron, cómo fue la parte ya técnica, con las herramientas, o sea, Ah, todo lo que conllevaba a Yo nunca tuve dibujar? problemas. nos dieron o sea, la lista, pues, ¿no? De O todas sea, las conseguir cosas que esto usar. sí fue obviamente un esfuerzo. Porque Claro, todo, cuesta, ¿no? todo, O sea, sí, todo. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, hablando sobre los materiales que nos pedían acá, obviamente que nos pedían ciertas marcas, ¿no? Entonces, digamos que quizás en el colegio, en mi caso, sí había marcas que pues yo no podía costear y bueno, era como que pasable, ¿no? Claro, en el colegio. Pero mis padres, sabiendo de que esta era una carrera de diseño, Sí. sí sentían que no era un no negociable en cuestión de calidad Sí, y sí. a veces en marca, ¿no? Entonces también hacían un sobreesfuerzo para poder comprarme estas ciertas cosas. Porque yo recuerdo que también en mi grupo de la carrera había personas que, bueno, aún no tenían digamos, los implementos necesarios. Y recuerdo que algunos pedían prestado. Pero claramente creo que no había problemas si te prestaban una vez, pero ya si era tan constante y si era algo realmente tuyo y que te costó con Sí, mucho no, esfuerzo, no. entonces, bueno, son muchas, digamos, es necesario de muchas controversias. Dile de Son frente, cosas, son yo no lo cosas pensaba. delicadas. Por ejemplo, los estilógrafos que tienen la punta súper delicada. Tú Oye, sabías esos hasta dónde estilógrafos, apretabas, tú sí, sabías hasta dónde... Los Rodring. Rodring, claro. Rodring. O sea, es que en verdad los materiales son súper Ay, delicados. sí. Es como que Es que ay, es una tú lo inversión. utilizas diferente, Sí. yo lo utilizo diferente. Claro. Entonces, cuando tú lo prestabas, de repente ya la punta estaba así y era como que ya ese lápiz a tu mano ya se adecuaba. Entonces, ya pintaba tal cual tu pulso. Entonces, en ya yo realidad, lo utilizaba exacto, diferente. yo sentía que sí era un escenario de no negociable, porque sabías que era una carrera, Sí. o sea, ya una carrera No, profesional. sí, aparte es, teniendo el contexto de que tus papás están matándose para poder conseguir eso y ya Exacto. pues, y tú de todo corazón no dices, no, ¿sabes qué? No puedo prestar. O sea, yo sí, por ejemplo, en ese caso, si me pedía prestado, decía, no, porque sí, o sea, yo... Es un esfuerzo, Sí, yo hasta ahora aparte tengo de mis cosas. pagar mensual, Claro. es comprarte. Creo que para las maquetas, cada fin de semana eran materiales nuevos de cartón, Cartón, cartulinas, todo. y eso es caro. O sea, O sea, las en verdad yo me encuentro témperas mi papá cambia. Cada fin de semana eran 500 soles, 600 soles. y Era las súper témperas, fuerte. me acuerdo, para las clases de color, o sea, no eran témperas No. antesco, padre, o sea, Telas de vidrio, cada también, una- bases de vidrio. creo que cada una te costaba como 20 soles. Sí, o 25 sea, soles, dependiendo de los colores que querías. Sí, Y era a veces como... cuando no llegas con uno, la profe pedía y te puede ayudar con mezclando con un Sí. poco de tu Ajá. compañero. O sea, se veía la forma también, ¿no? Pero Claro. sí, eso es un esfuerzo de los papás tremendo. Yo me acuerdo que mi papá había recibido un pago, no sé qué proyecto, y se fue él emocionado y me trajo de regalo mi caja de colores Faber-Castell verde. O sea, o sea, para él entregármelo y ver en su carita ese esfuerzo era como que, wow, gracias. Yo todavía tengo mis colores Faber-Castell. Y los perdí. Los perdí en mi último día de clases. Sí, yo no me di cuenta. Adiós El el último contexto día de de que se clases mató, ¿no? tenía mi maqueta de color, Toma. una maqueta que hicimos en color. Castigados. Y porque tenía que irme volando a la E, metí en la maqueta, en la bolsa, metí mi caja verde. Entonces cuando salía de clases, la última clase como a las 10 de la noche, dije, ay, ya la maqueta ya no la ya es mi último día de clases. Y la metí al tacho de basura. ¿Cómo me di cuenta? Después de 3 meses que estaba de vacaciones, que mi hermano me dice, Nico, ¿me puedes prestar tu flyer? Y le dije, ya, pero, o sea, los cuidas. Nunca lo encontró.
nunca apareció mi Terrible. nunca. Indignado. Yo recuerdo que a mí me pidieron los colores Derwent, estos que venían en lata. Ya. Unos eran con acuarelables que pintabas y le Sí, pasabas. pasas el agua. Y el otro que eran como que de consistencia más. No sé. Sí. Yo estoy sorprendida, yo recuerdo. Pero había algunos que quedaban así de ese Sí, tamaño. y claro, y algunos Sí. colores se podían, ibas y comprabas solamente el color. Sí, también. Sí, eso todavía por sus, Ella dibuja. por sus dibujos. pues. Sí. Qué loco. Escucha, esa parte de los materiales es bien... todo depende de tu economía. Sí, Porque dice, cualquier carrera de diseño es carísima. Carísima. Es carísima, es carísima. Y ahora lo veo con otros ojos, ¿no? Pero en ese momento, no sé, pues no tenía la posibilidad de comprarme, ahora que me compro los colores individuales, porque sé que quiero usar solamente de cada color. Sí. No quiero usarlos todos, es imposible, no los voy a usar todos. No me va a alcanzar la vida para eso. Entonces lo ves con más conciencia, ¿no? A diferencia de tu juventud que dices, pucha, mis amigos tienen eso y yo no lo tengo. La calidad de mi trabajo va a ser menor, ¿no? Y empiezas a sentirte inferior por esas cosas. Sí. Si es que no tienes esa parte de ti trabajada, ¿no? Y luego iba a la cafetería y veía a mi profesor dibujando con café. Entonces era como, pero ¿por qué me estoy rompiendo la cabeza por cosas que realmente yo puedo armar mi propio, digamos, Colores, tu paleta. mi paleta con cosas que de repente para mí sea mi valor agregado, ¿no? Entonces, realmente vivimos limitándonos y las opciones están ahí, si es que ves un poco más allá, ¿no? Ahora, en ese tema de las entregas y esto, obviamente los profesores son súper entendibles, ¿no? O sea, tienen bastante entendimiento, mejor dicho. No es que llegues con algo que no te pidieron esa témpera y si no llegas con eso te van a jalar. No. Son infieles. Porque igual te tratan de apoyar, Obviamente. ayudarte un poquito de tu compañero, de aquí por aquí. O sea, eso al menos pasaba. O darte de repente, yo recuerdo también que si yo no podía comprar de esta marca, te daban una alternativa. Una alternativa. Una Sí, alternativa. Por ejemplo, esos estilógrafos, los Rotring, para mí, eran era una tontería, porque yo me los llegué a comprar. Yo sentía que eran de gastar por las puras porque luego la gente se compraba los otros que eran los Sí, Desechables. porque desechables. al momento de tú hacer el trazo, Es tu y si maña. no sabías cómo hacerlo, la tinta se te corría, Ujú. porque este tipo de estilógrafo suelta un montón de tinta, a diferencia del Airline, que es uno que no tienes que recargar, entonces la tinta no es tan suelta. Entonces, ya a medida que vas avanzando en los ciclos, te vas dando cuenta que se acomoda mejor a tu tipo de dibujo técnico, a tu tipo de todo. Sí. Entonces, yo estaba con mi regla T así, trazando y arrastrando y Manchando. yo para esto pagaba 120 soles en estos estilógrafos Sí. y no me iban a servir para nada. Me frustraba más de lo que realmente me ayudaba. Entonces era Pero, como, como cosas que ahora podemos verlo, pero me imagino que ahorita lo están viviendo los propios estudiantes, que Sí, total. no saben de esas cosas, ¿no? Y yo Esos cargaba detallitos. esos maletines enormes en el micro, así para cargar mis Yo también me planos. Y compré luego, uno así gigante que no dejaba pasar la gente. y luego decía, ¿pero para qué? Si puedo llevarlos enrollados en lugar de hacer un todo. O sea, vas viendo cosas, o sea, cómo sustituir eso que tú crees irreemplazable. Hay maneras. Siempre hay maneras. Y darte más facilidad. Sí, Facilitarte porque la vida. vas avanzando en los ciclos y te vas simplificando y no quieres ver nada. O sea, mi regla T, no sabe Dios, no tengo ni idea, pero me sirvió un montón. Sí, eso eso totalmente. no tenías como espada y O atrás. sea, de repente infaltable. O sea, hay Sí, herramientas que sí te van a ayudar a lo largo de tu carrera. Sí. Totalmente. Y que te van a durar. ¿no? Entonces ahí es donde ustedes Calímetro, exacto, cuchilla, descubriendo, calímetro. ¿no? Wincha, indispensable, el escalímetro, como dicen en Indispensable. indispensable también, lo vas a usar toda tu vida. Sí, ¿no? Entonces, sí. son herramientas que a la larga sí, digamos, vale la pena la inversión. Sí. ¿no? Pero al principio es difícil saber. Exacto. qué saber. Sí, es por eso justamente estamos compartiendo Aquí estas están las detalles y es que recomendaciones. están empezando a querer estudiar justamente esta carrera, ¿no? Ujú. Entonces, no es necesario que de repente busquen la marca que les ha dicho los profesores, ¿no? Sería bueno que también vayan a ellos y les recomienden otras marcas que también puedan compensar y puedan hacer lo mismo, porque yo siento que el artista no es por los materiales que tiene, Nada. ¿no? Entonces es por el talento que uno tiene. Totalmente. Aparte que, o sea, siempre, aunque no lo crean, que ya todo está digitalizado y todo, igual vas a hacer dibujo.
Siempre, Sí. siempre. Sí, o sea, sí, sí. Yo he dictado cursos en corriente de teoría de color y dibujo técnico. Y he utilizado también mis propias cosas que ya tenía en casa. Y así les he mostrado a pintar, a dibujar, y son cosas que yo las tengo ya en mi estudio, o sea, que estén en un lugar específico. ¿No? Entonces, cada vez que los necesito usar, los uso. Los tengo años. O sea, ¿cuántos años tendrán? 8 años. Y ahí están, o sea. También lápices HB. Y yo me tenía que comprar lápices nuevos. Agradísimo. O sea, sí. Sí, es cierto lo que dice Fernando. Hoy en día ya todo está digitalizado, pero cuando uno empieza en esta carrera, siempre empieza como, digamos, a soltar la mano en el sentido de empezar a dibujar, ¿no? Porque eso es lo que tú tienes que saber desde un inicio, ¿no? A cómo de repente a dibujar un plano, ¿no? A dibujar, quizás, a soltar un poco la mano dibujando algún boceto o demás, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien de mi queridísimo profesor Pedro, y es que en algún momento, cuando tú ya estés ejerciendo tu profesión, de repente no vas a tener nada digital en la mano, ponte, y solamente vas a tener un papel y un lápiz, ¿no? Entonces es ahí en donde tú te vas a probar que realmente eres un buen artista, ¿no? Así no tengas, digamos, el tema digital. Entonces, si de repente tú necesitas vender en ese momento tu diseño, empiezas a bocetear y ya está. Ni siquiera artista, o sea, tener las capacidades de que la otra persona interprete, que tú tienes Entiendo. esas capacidades para poder hacer lo que sea que tengas que hacer. Porque artista suena mucho a que tienes que saber dibujar. Claro. Eso es otra vaina también, como que, ay, no, pero yo no soy de dibujar, no voy a entrar a esa carrera. Ya, así te metíamos al comienzo, ¿no? No. Yo sé dibujar, entonces voy a ser buena en la carrera. Hay muchos estilos. Sí, o sea, No, depende, ¿no? Porque ya se te facilita la vida, si ya lo sabes. Claro, también es un punto a pero favor. yo que trato con niños, es una frustración constante. Sí. O sea, de, no, pero yo no sé dibujar, Sí, no voy a sí, dibujar. sí, Entonces se bastante. cohiben y no empiezan a hacer esos primeros trazos Ajá. por miedo. Ajá. por miedo a sentirse juzgados por el otro. Sí, Entonces, es muy cierto. eso viene desde chiquitos, desde muy chiquitos. Sí, bueno, es bueno tenerlo en cuenta también. Entonces ahora vamos a hablar de los cursos que más nos costó aprender. ¿Qué cursos empezaban, chicos? Yo tengo un montón. Hasta ahora. Yo solo recuerdo haber pasado así como a duras penas 2 cursos. El de administración, que se llevaba, creo, en... Sí, era un curso de administración. Tenía otro nombre fácil. Creo que era Gestión administración. Gestión empresarial. Ah, sí, gestión empresarial, sí, ya, sí. ya. Pero eso fue porque es que el profe que nos tocó, no es por Ah. ser malo, no, era así como muy a cumplir la hora. O sea, son de esos profes que llegan, ok, Sin vocación. PPT, y bueno, ok chicos, tarea ya, listo. Pasa, Sí, nada más. pasa. Ya. Entonces Sí. eso como que no te llegas a conectar, pues, ¿no? Y cuando no conectas, lo obvias, o tratas de obviar. Entonces como que sí, lo pasé ahora. Y el otro me acuerdo fue, pero no porque no me gustara, fue porque el bendito huevo se rompió, fue creatividad. El de huevo óptero. ¿Huevóptero? Claro, ¿no pasaste creatividad? O sea, sí, pero Con no hice Yeri, eso. ¿no? Ah, Yeri sí. con Yeri, yo pues. En creatividad final tenías que armar toda su estructura para tener un huevito ahí adentro No hice eso. y lanzarlo. Y si el huevo se rompía, Ay, no, tampoco yo lo hice. te ponía como una Por eso baja pensaba nota que y era si que- el Ay, huevo salía ay, así ay. activo, ya. Exacto. ¿no? Deberíamos Y hacerlo. Sí. yo lancé el mío, se rompió, me bajó la nota un montón. Ese curso lo pasé creo con 15, así dije. Yo recuerdo que una vez pasé y dije, ¿qué hacen este grupo de estudiantes mirando un huevo? Ay, sí. Bueno, esto es tu luz, Pero dije. los 2 únicos cursos en los que sí he pasado fatal. Pero ahí con todo lo demás, chill. En mi caso creo que también fue gestión empresarial. No me gustaba mucho lo que tenía que ver con eso. Y me acuerdo que también fue geometría. O sea, el tema de ¿Geometría? Sí, o sea, Creo que había un curso de dibujo o algo así, ¿no? O sea, Ok. era... ¿Perspectiva? Perspectiva. No, perspectiva no era. No sé. O sea, me hacían hacer isometría, Por eso. pero no se llamaba isometría. Representación volumétrica. No, yo... ¿En el mío primeros tenía otro sitios? nombre. Sí. en los Sí, primeros ¿Cabero? sitios. No. No, o sea, sí llevo ese curso, pero sí. Dibujo creo que también se llamaba. Dibujo técnico. Dibujo era. técnico es otro. No, Dibujo técnico es planos. Exacto. Para mí era... Dibujo técnico es planos. Yo me acuerdo que yo tenía un dibujo que es de Dibujo de dibujos geometría. y otro era de hacer isometrías. Sí, Sí. eso es geometría. Eso es geometría. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Así lo llamaban. así lo llamaban. El mío se llamaba representación volumétrica. Esa es otra cosa. No, porque No. también haces volúmenes, pues. Solo que
fugados o en perspectiva. Claro, porque había uno que era perspectiva, como tal, curso de Sí, perspectiva. ya. Que eso creo Claro. que era tercer ciclo, creo. Oye, la gente sufría ahí. Yo decía, oh, tengo una buena capacidad dimensional. O sea, yo también estaba chila. me Yo me jugaba sentaba, yo decía, mira, ¿qué 20. es eso? de verdad, en mi curso de ahorita que estoy dictando en corriente, que justo es dibujo técnico, ahí estamos viendo perspectivas. Pues. Entonces agarro mi presentación de pongo mi ejemplo, ¿no? 20 dice. Eso es un estudiante que, bueno, Sí, sí. soy tuve 20. Estudiante promedio, muestra un dibujo mío. Y recuerdo también otro curso, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero recuerdo que ¿Croquis? hubo un ejercicio, no era croquis, hubo un ejercicio en donde tú tenías como que ver qué tipo de estructuras poner justamente para un toldo, pero... Espacios de- efímeros. Exacto. Sí, Ay, no, sí, me sí, fui eso fue chévere. Arquitectura efímera. Eso fue chévere. Oye, yo gané ahí un concurso. Gracias de luz. Yo fui ya de cátedra de ese curso. Sí, estuvo fuerte. Me enseñó Jorge. Me costó, Guri. pero... A mí también. Sí. Él es el único que enseñó ese Yo fui curso. No, enseñaba también ese. No, él era el único, porque era el único arquitecto Luego filósofo. hubo otro. Ah, No me no acuerdo. sé. bien. Sí, Güey. era lo que tenía. La mayoría. Pero ese curso sí era chévere, o sea, Sí. yo lo probé. A mí me Al comienzo te No, costaba, para mí pero... sí era ¿Sí? ¿Te complicó? Era un poco tedioso en la parte de hacer detalles técnicos. Sí. Porque tenías que hacer el zoom y ver Exacto. el tornillo, que no sé qué. Exacto. Yo creo- Y hasta en planta, ¿no? Tenías que poner el Yo tornillo. me acuerdo de para- buscar en Bibliocat cómo y no aparecía. A todos mis amigos me preguntaban, oye, ¿cómo va esto en el MDF, en el coso No, del pero ese es Drive? otro. Hay otro que era constructivo, creo Sí, que era. de un Detalles chinilo, constructivos. como el chino, Pero como el sí. chino. en el pintura No, inferior el que también me te pedían enseñó hacer fue... detalles. No me acuerdo el nombre. Pero luego lo vi después. Pero creo que detalles constructivos era más teórico. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo hacer planos de estructura. Ay, Claro, sí, o sea, en detalle planos. constructivo Sí, era yo también, todo de planos de Sí, estructura. Pero ahí tenías full que estructura. calcular. O sea, Sí. tenías que hacerlo con fórmula, ¿no? ¿Cómo Ver podías ahí. meter la columna Exacto. para que no sobresalga tanto? Por ejemplo, en tu eso me muro, pareció todo eso. chévere Sí, a mí también me gustó aprenderlo en la bastante. carrera porque decía, ok, sí, eres un arquitecto interiorista, ¿no? Ujú. Pero sí tenías que tener sepas la conocimientos noción. teóricos de Exacto, eso, ¿no? porque es en espacio interior era el Claro. tema de O sea, ver saber las cómo columnas el y todo armado eso. de ciertas Sí. cosas como para que de repente ya... Detalles constructivos. Exacto. Detalles constructivos, Ya como sí. que en tu ámbito laboral, digamos, no... No sepas. Bueno, usualmente quien te enseña eso es un arquitecto, ¿no? Sí. O a veces un ingeniero, ¿no? Pero me Sí, acuerdo... pero igual era como a nivel muy básico. yo creería que era un básico intermedio. No diría básico, porque yo sí aprendí bastantes cosas, ¿sabes? O sea, sí me acuerdo de Yo eso. también, pero no a nivel, o sea, para construir, nosotros somos no. estudiantes. Ah, no, pero es que por eso no, básico no. teórico diría, ¿no? Ah, eso voy, teórico. Pero para ese entonces, a mí sí me pareció súper saber ese tema de las columnas, Claro, las porque vigas. ya cuando estás en tu casa empiezas a ver, ¿no? Ah, ok, entonces esto funciona así, ¿no? Sí. Ahí está luz. Y aparte ok. que ese profe me acuerdo de que era, o sea, yo hice bastantes ploteos para cada entrega, porque él era así, y se ponía a almorzar en el cafetín de arriba. Entonces él permitía que tú vayas a corregir para que vayas tú adelantando y era muy chévere eso, muy Sí. chévere. Otro de los cursos que me acuerdo que quizás me costó también aprender fue el tema de materiales y acabados, porque tenías Ya. que saber su mantenimiento, sus características, de varias cosas, o sea, digamos como que almacenarlo y tenerlo presente, ¿no? Eso era Porque- más exposiciones, Sí. me acuerdo. Por ejemplo, eso me costó bastante en cuestión de curso y como yo estudiante en ese entonces, pero ahora que ya soy, digamos, una profesional vives. con experiencia, Ahora, ya es- lo vives, es- ya es como que es- ya, es- sí, ya esto, está ahí. tal. ¿Qué tienes que saber? A mí Claro. me costó mucho instalaciones, Ah, a mí también. instalaciones eléctricas y sanitarias, pero También. más que todo Facilísimo. fue, no, pero para mí fue más que todo, y no solamente algo personal, sino fue algo grupal, Sí. de que la misma docente no tenía la capacidad, la paciencia para poder hacerlo bien para Es que nosotros. eso pasa Era- mucho, Queríamos o sea. aprender y te decía, ya no voy a volver a repetir, y tú te sacabas, ya lo dije, no voy a repetirlo, lo veo en el PPT. Entonces todos empezamos y nos fuimos a quejarnos y llegó un día como si no hubiera pasado nada y dijo, chicos, ahora sí les voy a explicar bien a detalle. Y Ya volví a sé de quién explicar estamos todo. hablando. Sí, entonces me hizo nuestra experiencia que algunos hasta se retiraron porque
pensaban, literalmente era como que yo termino y no voy a volver a explicar, no, ya te dije, no, así. Entonces era como que a ti te limita como estudiante, si es que te estás equivocando, tiene el derecho a explicar de nuevo. Así que fue una experiencia fea. Algo relacionado a eso y como para agregar, por ejemplo, a mí me pasaba que ella decía algo en la clase y cuando yo sustentaba, decía, no, yo no he dicho eso, eso ha dicho usted. Gracias a Dios que no fue una sola alumna, sino todos lo dijimos. Bueno, creo que sabemos de qué estamos hablando. Eso fue una queja grupal fuerte. Sí, fuerte. Sí, bastante fuerte. Sí, bueno, pero en general ese curso a mí también me pareció tedioso. Hacer Era nuevo también sé. todo. Y el de ergonomía también, como aprenderme las cosas como que la altura popit, ni siquiera puedo Ni decir siquiera saco. que el Y hacer codo, todo que su los monigote, percentiles, no sé, su tantas cosita. cosas que para mí eran nuevas y que si no había lectura de tu parte, no lo ibas a aprender. Sí, pues sí, es cierto. Yo creo que mucho influye el profe. O sea, yo por ejemplo escucho las anécdotas, pero... El guía. El guía. ¿Con quién llevaste tú, por ejemplo, ergonomía? No me acuerdo. ¿Era una uruguaya? No me acuerdo. No, un hombre. No, en mi caso fue una profe uruguaya, ¿no? Elena creo que se llamaba. Y muy buena profesora, o sea, sí, aprendí un montón de eso, o sea. No, mi profesora Se era me hizo también así, súper sencilla. distante, como la que dice Nicole, ¿no? Como que, no, pero si ya te dije, y cuando le decía algo era como que, pero si yo no he hecho eso. No, y eso te quita como que... Por eso es que yo siento que es más quien te enseña para que realmente tú puedas guste, aprovechar, te entenderlo guste, también. exacto, lo entiendas. Porque, por ejemplo, mira, el curso que yo te dije era porque yo sentía que el profe era como, ¿te interesa? Tal. Pero con los demás siempre fue como, ok, se nota que el profe quiere que aprendas, todo. Sí, he pasado con profes que, como dicen, no, yo ya repito una vez o esto, lo otro. Pero es porque también a veces la gente está viendo otras, pues, o sea, se sienta atrás, está chacoteando. Es que yo también creo que influye bastante en la metodología de cómo uno Sí. enseña también. Yo recuerdo que también había cursos en donde el profe decía, anote su canción que quieren escuchar como para inspirarse sí. o como para estar en su mood, ¿no? Sí, Entonces, no como me olvidado del profesor Alfredo, Que haber sido eso. que no me acuerdo qué enseñaba, pero siempre ponía la canción Zoom de Gustavo Cerati para empezar la clase. Y entonces la canción Zoom de Cerati empieza con aplausos. ¿Sí? Entonces todos entraban así como, ¿qué? Entonces empiezas con otro ánimo la clase, es como que te preguntan cómo estás, o sea, desde ahí ya es como te sientes inmerso en esa clase. Creo ¿no? que te das cuenta Bueno, ahí ya sé que el lo profe realmente Tiene le vocación, gusta lo o sea, que vocación, hace. simplemente es vocación. Sí. No hay entonces más. no todo es malo, chicos. Claro. También hay cosas Ahora, buenas. Para transicionar bien el tema, yo creo que podríamos hablar como de quiénes fueron esos profesores que sí son memorables en Ay, yo nuestra pensé que ibas a vida decir actual. los nombres de los profesores. No, eso es Los vulnerable. que O sea, Vámonos. a mí me van a disculpar, pero yo sí con los nombres ya me he olvidado. Pero de hecho hay alguien O sea, memorable. solo, por ahí. solo me acuerdo de una o dos personas, pero que ya interactúo con ellos. Por ejemplo, a Cabero lo veo casi siempre porque ambos somos docentes en corriente. Sí, entonces, Claro, pero ¿cómo fue tu interacción? o sea, con Cabero yo desde el día uno, o sea, yo por ejemplo, para todo lo que es docencia, cualquier cosa, a mí me gusta que la gente vaya al grano, o sea, y que no te pasee con flores, nada. Y cuando te digan una crítica o algo, te lo digan como es, o sea, sin embellecerlo, pues, ¿no? Y Cabero era así. ¿No? Y yo sí, tú sí, o sea, definitivamente cuando encuentras eso que alguien de pronto se parezca a ti o vea las cosas como tú lo ves, como, ok, va con ese profe, ¿no? Cabero era eso, pues, o sea, yo me llevaba muy bien con él en ese aspecto. Y ya después, inclusive ya siendo ahorita colegas también igual, conversábamos y todo. Oh, yo sí tengo varios, pero voy a ser más corta. Uno nomás, no. Pedro Romero. Fue mi primer profesor en taller 1 y 2, recuerdo muy bien. De repente al inicio se mostraba un poco serio, pero ya al momento de poder explicarnos tanto lo teórico, tanto también el tema de empezar a maquetear este mundo, ¿no? Me ayudó bastante a conceptualizar. Yo creo que toda la parte teórica que él podía decir, me ayudaba como que a representar bastante bien en las maquetas que empezaba a hacer. Que claramente me costaba un inicio, pero justamente él invitaba a que podamos criticar. Las críticas eran muy importantes, aunque muchos quizás no lo veían así. Entonces yo sí, cada espacio, cada momento que necesitaba para criticar, yo lo hacía, ¿no? Porque creo que para eso están ellos, ¿no? Como para poder guiarnos, como para poder aprender de eso, ¿no? Y quizás no frustrarnos. Bueno, al menos él no hacía bastantes críticas constructivas,
que destructivas en realidad. Y si realmente decía algo que quizás no estaba bien, lo decía de una comunicación bastante buena, ¿no? Como para, sí, asertiva, como para poder recepcionarlo y decir, bueno, no estoy en mal camino, ¿no? Entonces, para mí fue Pedro. Para mí, Cabero. Creo que Cabero lo tuve en varios cursos, desde taller, dibujo, o sea, los cursos que te forman, ¿no? Fue Cabero. Y hasta ahorita cuando, por ejemplo, estoy haciendo despieces y ver, me acuerdo, y siempre me acuerdo cuando, en ese entonces, cuando eres tú más chibolo, ves cosas que no lo ves y dices, pero si eso no lo voy a hacer, pero sí lo vas a hacer. Entonces, si me acuerdo, algo que siempre lo tengo plasmado todas las veces que estoy haciendo despieces es que hacíamos en dibujo y teníamos que hacer la parte del detalle de, por ejemplo, un cajón, pero descontándole la corredera, descontándole todos esos cortes, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que le dije eso, pero si eso no se va a ver. Y me dijo, pero es que es la realidad. Y hasta ahorita eso no me graba. Entonces fue como que Cabero estuvo en los cursos básicos que fueron para mí indispensables, sí. Para mí también. Me acuerdo claramente de él diciéndome, como rayando mi plano, y diciendo, pero estas cosas tienen que estar así, no sé qué. Y se frustraba también. Porque obviamente ya había otro tipo de complicidad. O sea, él creo que es una persona que te aporta ese tipo de confianza, ¿no? Que tú puedes acercarte y hacerle cualquier consulta respecto a lo que está aprendiendo, ¿no? Claramente. Y el profesor que yo mencionaría es mi profesor de jardines exteriores, que se llama Guillermo González, que gracias a él prácticamente despertó algo en mi cerebro que es lo que me dedico ahora, ¿no? Que fue muy inspirador realmente. Fue un mentor, porque yo considero que fue así, que prácticamente entró al salón y empezó a vomitar las realidades de cómo es que digamos, las áreas verdes se manejan, al menos en el contexto de este país, ¿no? Y para mí eso fue quitarme una venda e inspirarme y ver el mundo con otros ojos. O sea, qué mejor regalo. Yo siento que toda la inversión de Toulouse fue gracias a ese momento, ¿no? A empezar esa clase. Obviamente muchas otras clases, ¿no? Pero esa clase despertó algo en mi vida. O sea, después de esa clase fui otra persona. Y eso creo que es un aporte muy valioso que te puede dar un profesor mediante su experiencia de vida. Qué mejor que eso. O sea, yo veo así a los profesores, al menos los que para mí son memorables. Como que aprendí esto de ti. Gracias. O esa palabrita que me dijiste resonó en mí y cambió toda mi perspectiva. Gracias, porque de verdad ha hecho que mi vida tome otro rumbo. Sí. Qué mejor. Que por ejemplo, justo hablando de los profes que te dejan un poco de ellos en tu formación, ¿no? O sea, por cada ciclo me acuerdo de algunos profes. Por ejemplo, el primer ciclo, Verónica, no sé si alguna la conoce, con taller, le llevé como 3 talleres en los 3 ciclos después. Y sí, ¿para qué? O sea, con ella creo que aprendí un montón de cosas. De ahí creo en los siguientes ciclos, ya no me acuerdo mucho los nombres, pero sí, había la profe de dibujo técnico. De ahí está el profe en tercero, creo que fue Claudia Tercera, no sé si Claudia está en tercero, pero para algunos cursos, no, creo que se fue a quinto, el promedio de comerciales, porque todavía estabas en residenciales. O sea, los módulos que habían antes ahora son distintos, ¿no? Antes eran 4 bloques, espacios, residencial, comercial y mobiliario. Eso es en la carrera de arquitectura. Ya no se maneja así, ya han cambiado un poco las cosas. No sé si tú lo llevaste así. No. ¿Cómo ibas a tu módulo? No recuerdo. ¿No, verdad? No recuerdo. Pero por ejemplo, Ha pasado mucho tiempo. en el módulo de espacios es prácticamente arquitectura, o sea, tal cual, ¿no? Volumetrías, dibujos, espacios, conceptos, ¿no? Ya luego te metes de lleno a residencial. De residencial me acuerdo, claro, ahí tienes los dibujos técnicos, tienes el diseño de cocinas que se habían hecho con dibujo técnico 2, también buenazo, sí. Escucha, mi cerebro ahorita está tratando de acordarse porque Mientras te acuerdas, Iván habla de lo que nos hace falta. Dale. Bueno, relacionando un poquito, ya que nos hemos ido un poco al pasado, como para resumir esto, ¿qué consejo le daríamos a nuestro yo del primer ciclo? ¿Del primer ciclo? Sí. ¿Algún consejo, quizás alguna palabra, alguna frase, ¿no? Que de repente nos hubiese gustado haber escuchado cuando habíamos empezado toda esta carrera?
Yo creo que me diría, que me diría a mí de lo que hablé hace ratito es los errores que estés cometiendo en ese momento no van a definir la profesional que eres. O sea, más bien vas a aprender de ellos. Aprovéchalos. Eso es lo que me diría. Creo que yo me diría, confía un poco más en tu talento. Me sugestionaba bastante porque sentía que no era buena en lo que hacía. A tal punto de repente empezar a validar lo que yo hacía por los demás. Pero en realidad, al fin de cuentas, empecé a escalar y hasta donde estoy y es como que mira todo lo que has logrado, ¿no? Entonces yo creería que le diría a ese yo del primer ciclo, confía un poco más en ti que vas a lograr grandes cosas, ¿no? Yo le diría que ponga mi salud en primer lugar. Porque ser estudiante es un proceso muy desordenado. Sí. Y mis hábitos alimenticios, de sueño, o sea, de verdad es bien difícil organizarse. Es difícil si es que tienes un ritmo de vida de estudiante, trabajador, Claro. vida social, o sea, tantas cosas como que tienes que hacerlas al mismo tiempo y en paralelo. Entonces, me acuerdo que para poder subsistir y sobrevivir en el mundo estudiantil, tomaba café mezclado con energizante, estaba con taquicardias constantes. Mi sueño se fue al carajo, ¿no? Entonces, y eso es algo que me pesa ahora, porque tengo insomnio, como que mi gastritis, claramente. En ese momento no lo sientes como No joven, lo siento, pero porque de dices, verdad, no, ahorita ya, así funcionó, así voy a rendir con todo Sí. lo que tengo que hacer, ¿no? prefiero ser de esas 5 horas meterla a esto y no comer. No es... Y ahorita esto es el resultado. No es... O sea, tampoco es Está que seamos bien. decadentes, ¿no? Pero si No, tienen la afecta. oportunidad Ajá. de no hacerlo, no lo hago. O si están a tiempo, ¿no? Como de repente ahorita ya organizarse justamente con todo lo que están empezando a descubrir o hacer. También, digamos, poner en esa lista su salud, ¿no? Importante. Porque algo que también comparto con Angie, bueno, a mí me pasó eso casi al último ciclo, ¿no? Porque claramente ya iba a graduarme y empecé a tomar energizantes, que era la primera vez que tomaba. Y obviamente no te hace bien, ¿no? Entonces podríamos de repente buscar otro tipo de opciones como para poder tener esa energía de una manera más sana, ¿no? ¿Y tú, Fer? No, me quedé pensando, no. Son varias cosas, o sea, Una nomás. no podría sintetizar como una No, sola pero palabra. ¿qué le dirías a tu yo de 18 años? Que está entrando recién a tu luz. Uf. Es que no sé, güey, o sea, yo lo dejaría como para otro podcast. Me quedaría pensando, es que ahorita me quedo pensando porque cuando yo entro no conocía nada de la carrera, o sea, ni siquiera sabía qué decirlo en ese momento porque esa persona, ese Fernando de esa época, o sea, no... Pero ahora que ya lo conoces, si tú te toparías con ese Fernando que no tiene ni idea de qué es la carrera, ahora que sí lo conoces y te topas con ese Fernando, ¿qué le dirías? Por la experiencia que tienes. Ajá. Es que, pucha, no sé. Es que, o sea, lo primero que tal vez le diría es como ser paciente de repente, ¿no? Ujú. Porque Válido. siempre he sido muy... O sea, para mí todo tiene que ser así ágil, con procesos y todo, entonces... Tienes yo que sé- saber a qué cosa entras para tener más confianza. No exactamente eso, porque cuando yo ya empecé a ver las cosas, para mí todo fue súper sencillo, por eso yo era como una esponja, o sea, absorbía. O sea, para mí se me hizo súper sencillo. Cada curso, cada cosa se me hacía bien papayita, entonces nunca sufrí por eso, pero no era paciente, o sea, sí, por ejemplo, ustedes saben que soy a veces muy frío con mi comunicación, entonces, si yo veía que la otra persona no interpretaba lo mismo que yo a mi mismo ritmo, para mí era como que no me hables, o sea, porque no toleraba eso, ¿no? Tal vez hasta tolerante, ¿no? O sea, con los demás, creo, ¿no? Porque creo que, bueno, ustedes no han estudiado conmigo, pero las personas que sí estudiaron conmigo me veían a mí como una persona muy botada o como... No le hables a él porque, o sea, no, o sea, exacto, ¿no? Pero yo no quería tampoco hacer esa imagen, ¿no? Simplemente yo avanzaba mis cosas, estaba centrado en mis cosas, entonces simplemente si veía que los demás no iban a mi ritmo, ya yo me iba, ¿no? Entonces tal vez iría por ahí, ¿no? Que sea un poco más tolerante, más paciente, ¿no? Y Es eso.
Sí. Más comunicador de Eso es. pronto, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Porque si nos hubiéramos conocido, bueno, nos hemos conocido nosotras también, pero de repente Fernando en etapa de estudiante, con tu personalidad todavía es chivolo, tampoco eres tolerante con algunas cosas y dices, ay no, es que ella me mira mal, él me mira mal, no, él es, de repente con Fernando hubiera sido chocante también, ¿no? Pucha, no, qué pesado, pero Uy, ahora esta de chiquita que no adultos, se acuerda de nada, ¿no? ahora de adultos que vemos y respetamos la personalidad de cada uno, es diferente el tema de convivir, la convivencia, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y bueno, para terminar este bloque de una manera un poquito más dinámica, vamos a hacer unas preguntas un poco rápidas, o bueno, más que todo opciones, de repente como en nuestra etapa estudiantil, ¿no? Así que vamos a lanzar estas opciones y de repente cada uno podría decir, o bueno, sustentar por qué. Entre maquetas y renders, ¿qué prefieren? Render. Render. Pero ahorita, o estudiante. ¿Cómo? Estudiante. Ah, es mi estudiante. Como estudiante, O sea, a mí mis No maquetas sabía. quedan chéveres, pero el día que yo vi un renderizado por primera vez, dije, esto es el futuro. O sea, así fue. O sea, es que yo no conocía nada, o sea, nunca sabía que era un Para mí fue render. muy difícil, maquetas no ha traído una mala experiencia. No. Maquetas no. Yo diría maquetas. yo también Me retaba preferiría más. maquetas. Render era muy fácil. A mí me gustaba ver a mis amigas cómo hacían sus maquetas y disfrutaban, yo quería hacer una de ellas. Pero yo no, yo he llorado. Pero verla ya hecha era Es- como. sí, Claro, maqueta. exacto, exacto. Hay veces en que sí me da nostalgia de que... Sí, totalmente. aún- Sí. A ver, otro. ¿Clases en la mañana o en la noche? Noche. Mañana. Noche. Mañana. Noche. Para mí la noche era estudiar, o sea, era amanecerme haciendo algo para llegar a la mañana a las entregas, o sea. Y aparte yo me levanto súper temprano, Yo estaba 5 o 6 de la mañana, descansando. sí, pero... Aparte, después del primer ciclo, todo mi horario era en la noche. Así como 8 Sí. de la tarde. No, eso la también noche lo fue pienso. el séptimo y octavo, creo, nada más. De ahí, pero todo lo vi en la mañana. No, noche. Es que no sé por qué sentía que al tener cursos en la noche, bueno, no sé por qué en ese entonces yo podía como que llegar a poder a las entregas, pero Ajá. cuando era en la mañana era como que para mí darle la vuelta al reloj, todo complejo. Pero bueno. Otra de las opciones, gastar en materiales o en impresiones. Materiales. Volví a Materiales. hacer impresiones porque siempre me Sí. rayaba mis planos Sí. y ya tenía que volver a imprimir. No, O sea, la materiales. impresión era al final, ya, había gente que sí se Sí gastaba te su pe- plata, no, o y sea, que había profes sí. que sí te pedían No, para cada yo- clase. A mí me O pedían sea, para cada clase. Yo iba como lo ideal, ¿no? Ya, pero el profe me conocía, pues ya sabía que iba a cumplir No, con había todo. profes que cada clase era como una Sí, entrega. y no estamos hablando de planos de A4, estamos No, hablando de A3, planos de A2. A0, Sí, 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 A1, sí, sí, o sí. sea, eran sábanas. Es que también ahí es importante la crítica, pues, o sea, Sí. en todos los cursos había críticas, y si tú nunca llegas a crítica, ya, pues, o sea, obviamente te ibas a llegar con tus impresiones mal hechas y ya gastar por las puras, ¿no? Pero si te llegas a las críticas todas las semanas, ya al menos llegabas con tu impresión final, que ya era un solo gasto, no sé, ya. Bueno, ya, y como para cerrar, algo que de repente les ha pasado. ¿Qué prefieren? ¿Que se caiga la maqueta antes de la entrega o que se borre un archivo antes de La imprimir? maqueta, definitivamente. Oye, la maqueta la pego ya, pero un archivo que te ha costado tanto hacer, no, Sí, a ver. olvídate. Me han pasado los dos. A mí también. No quiero ni Pero ver. sí, tienes razón, creo que la maqueta, ¿no? Ya como que lo podrías Claro, arreglar y... Si se te rompe la maqueta, al menos está ahí. No es como que tengas que mentir de que no está. O no tuvieras sustentación Claro, como para decir, exacto. profe, no No te creo. Dice, ¿cómo se te va a borrar tu archivo? No te creo. No, pero cuando a mí se me borró un archivo, Está fue chivón. la cara del profesor y ya tenía todo. Era como que Subir, ¿no? las únicas cosas que puedes subir por más puntos y estábamos en mi propio laptop. Ya, perfecto, Profe, venga para mándalo. acá, ¿no? Mira, Y acá cuando está mi lo archivo. pongo para guardar, se borró todo en su cara. En su Ah, cara. bueno, fue su... Sí, en su cara. Le puso Bueno, suprimir. Él le puso. Usted vio. Usted vio. Nos ha gustado poder compartir con ustedes todo nuestro proceso como estudiantes de esta bonita carrera, porque es una carrera bastante curiosa, a mi parecer, porque más allá de lo que vas a aprender es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Y eso tiene valor para las personas que hoy en día confían en nosotros. Entonces, de hecho... tu proceso. Sí, ¿no? O sea, es que tienes que vivirlo, ¿no? O sea, es más, o sea, acá es estudiando, vas a definir tu estilo, vas a definir
tu forma de ser al final como profesional. De eso depende de ti también, ¿no? Y de todo lo que los docentes, yo también soy docente ahora, te podamos ofrecer también. Eso es súper importante, ¿no? Creo que cada anécdota, cada reto que les hemos contado forma un poco nuestros perfiles, ¿no? Como profesionales de hoy y los que también queremos seguir siendo en adelante. Entonces, creo que para nosotros ha sido bastante grandioso poderlo hacer compartido eso. Sí. No sé si ustedes Totalmente. quieren... Y más que todo en Toulouse, porque Sí. estamos grabando en una de las aulas de Toulouse. Donde hemos presentado nuestras maquetas, llorando. Creo que jamás, ni en nuestros más locos sueños, No. nos hubiéramos imaginado hacer un capítulo justamente en nuestra alma mater, donde todo inició. Sí, gracias, Toulouse. Gracias. Por tanto. Muchas gracias y ya saben, recuerden escucharnos en Spotify, ver nuestro video en YouTube, estamos en las redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook y ya nos veremos en el siguiente episodio. Cuídense bastante. Adiós. Chao. Gracias, chao.